Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Soy Andrea Bernardi y los recibo una vez más en el noticiero de Punto Cero Radio. Bienvenidísimos a este viernes con sol de casi invierno, con mucha neblina, así que cuidado en los accesos porque hay alerta naranja. Eh, un día delicado para manejar, sobre todo que es Sí. la previa a un fin de semana largo, tranqui, disfrutemos, nada nos debería acelerar. Así que vamos a empezar un día tranquilo, con muchas novedades. Ahora les voy contando qué tenemos, pero antes las vías de contacto, porque siempre es bueno estar comunicados. Así que te cuento, para estar eh, en contacto con nosotros, mandarnos tus opiniones sobre las notas, lo que nos querés decir, lo que opinás. Las redes son @noticero.me en Instagram. También nos podés ver en twitch.tv/.0LA, por Facebook, radio.0 y también en la web .0.me/tv. Nos podés ver así al instante ya o también on demand por nuestro canal Punto Cero en YouTube. Y obviamente el WhatsApp, no me puede faltar eso. 11 24 08 7950. Pero te cuento que no estoy sola, ya los estás viendo, están mis compañeros del Polideportivo, Samu Córdoba y Tommy Gallardino. Y en un momentito nomás nos van a traer las novedades del Mundial, porque parecía que no llegaba nunca, que faltaban un montón de días, semanas, meses, y ya nos sorprendió con todo. Te cuento también que van a estar nuestros columnistas en el piso, Patricio Olivera Abdalá y Juan Pucciarelli desde el MIT. Y también vamos a tener audios de Alejandro Nava en Economía. Valentina Cudero va a hablar del River del Ali. River del Ali, ya no es Monumental. Y las noticias de turismo por Sergio Ceneri. Te recuerdo que a Sergio Ceneri lo podés ver en el programa Contexto Turístico los miércoles a las 16 horas. Ahora sí, lo prometido, vamos, Mundial a Comenzó. full. Es de ustedes, chicos, ¿eh? Yo acá escucho. Bueno, ayer se estuvo disputando la primera fecha del Grupo A de la Copa Mundial 2026, que se estuvo disputando en México. Comenzaron los primeros partidos, México-Sudáfrica y Corea del Sur contra República Checa. Partidos que por momentos fueron atractivos. Creo que el segundo fue un poquito más, con muchas más emociones que el primero, pero que ya se siente esa vibra mundialista que yo todavía no la notaba tanto, con tanta fuerza, pero ahora sí, tomó más empuje y la manija, las ganas de ver a la selección están más latentes que nunca. Exactamente, bueno. Sí, arrancó el Mundial. Por fin arrancó el Mundial, como bien dijiste, Samu. Arrancó con México derrotando 2-0 a Sudáfrica. Se repitió el partido inaugural de Sudáfrica 2010. Esta vez también con 2 goles en el partido, pero en este caso solamente de la parte azteca. Estos, claro, como dije, ya habían compartido grupo, el grupo A del 2010. Partido 2-0. Sí, se podría decir que fue principalmente un partido casi que dominado por México, porque como que se lució. Sí, vamos a decir que se lució México ante una Sudáfrica que parecía prometer, pero que cuando tenía la pelota era liquidado por México, que le sacaba la pelota, jugaban entre ellos y era más equipo y por supuesto se llevaron la victoria debido a 2 errores defensivos. El primero fue, perdón, el primero fue un error de salida del arquero que se la tocó directo al defensor sudafricano y una desconcentración del mismo provocó el primer tanto mexicano a los 9 minutos, cuando después, 40 minutos después, en el primer tiempo, se dio el primer expulsado en este mundial por parte de Sudáfrica. Fue el primero en Sudáfrica, que luego también al 83 fue también un nuevo expulsado para Sudáfrica. Fueron 2 expulsados en Sudáfrica. Sitole y Suane. Exacto. Hace muchos años que no se veían 2 expulsados de un mismo país en un partido inaugural. Exactamente. Si no me equivoco, desde el Mundial 90 que no acontecía esto.
Claro, hace bastante tiempo. Bastante, como, sí, casi 40 años. Bueno, después en el minuto 67 hubo un centro y el 9 de México aprovechó la distracción del arquero, que no salió a cortar el centro, que aprovechó la distracción del arquero, cabeceó y gol de México, sentenciando así el partido. Sobre el final, una expulsión de México, 3 expulsados. ¡Qué locura! El árbitro Wilton Sampaio, brasileño, estuvo con bastante trabajo, por lo que parece. No así como notaron mucho fue en su inglés, al momento de traducir. Está peor que yo. Está peor que yo. Le costó un poquitito, pero bueno, se puede pasar, digamos que se puede pasar eso. Pero bueno, nada, esto fue el primer partido, el partido inaugural del Mundial 2026 entre México y Sudáfrica. Ganó México 2-0. Es líder por diferencia de gol, con 3 puntos, 2 goles de diferencia. Y seguimos con Corea del Sur. Tengo unas cositas para decir también sobre el partido de Sudáfrica. Perdón. Una Sudáfrica que en lo que va del año Sí. no ganó ningún partido. Jugó hasta ayer, eran ya su 6º partido. Perdió 4, empató 2. Muchos vienen desde amistosos, mientras que México, a lo largo de este 2026, ya jugó su 9º partido, ganó 7 y empató 2. Gran presente el del equipo mexicano, que se ilusiona. Siempre México tiene esa cuota pendiente de llegar a los cuartos de final, al famoso 5º partido, porque nunca pudo acceder, pese a que disputó 18 citas mundialistas a lo largo de su historia. Todavía le cuesta eso de avanzar, por lo menos entre los 8 mejores de la Copa del Mundo. Ahora tendrá que atravesar un partido más. Ya sería el 6º partido al cual tendría que avanzar. Muchas veces quedó eliminado en octavos de final. El Mundial pasado, junto con Argentina, en el grupo, quedó eliminado en fase de grupos. O sea, es una selección que intenta siempre todos los medios posibles, pero nunca le termina alcanzando. Siempre le faltan 5 para el peso, básicamente. Y que ayer mostró un primer tiempo bastante aceptable. Me gustó mucho la participación del colombiano nacionalizado mexicano Julián Quiñones. Después en el segundo tiempo también, con el gol de Jiménez, terminó consagrando un buen partido que hizo el delantero, que ahora se encuentra en el fútbol inglés. Jiménez, que fue parte del Mundial 2014, 2018, 2022 y que nunca había podido convertir goles. El gran delantero que tiene el fútbol mexicano, con muchos goles también en su selección, más de 100 y largo de partidos, y que pudo consagrar con un gol, y qué mejor forma de hacerlo con una victoria de su equipo, mientras que Sudáfrica, del otro lado, a cuentagotas lo que hizo a lo largo del partido, no hizo demasiado, ya se le hizo cuesta arriba después de la expulsión, sobre el final otra expulsión más. Y lo de México, el terminar con uno menos, complicándose cuando estabas 10, 11 y 9 en la diferencia de los jugadores. También, medio como la camiseta, un poquito verde lo de México. Claro. Sí, me quedé con una cosa que habías dicho vos de los cuartos de final, el famoso 5º partido al que llega México, que últimamente, lamentablemente, para los mexicanos no estuvo llegando tanto. Los cuartos de final son la mejor participación que tuvo México. ¿Podés creer que en sus 2 mundiales anteriores en los que fue sede, en México 70 y 1986, en ambos llegó a cuartos de final y no pasó, lamentablemente? Por su parte, Sudáfrica, me quería quedar con esto también, en la gran mayoría de los mundiales en los que participó, quedó tercero en todas las participaciones. Quedó tercero en el grupo C de Francia 98, quedó tercero en el grupo B de Francia, de Corea-Japón 2002, quedó tercero en el grupo A de Sudáfrica 2010. Y en esas 3 participaciones anteriores en mundiales, Sudáfrica tan solo pudo ganar 2 partidos. Uno de ellos, el último triunfo que consiguió Sudáfrica en un mundial, fue contra Francia en el Mundial 2010, en su última participación en mundiales, cuando fue anfitrión y que no pudo avanzar la fase de grupos, lamentablemente para el equipo africano que se había preparado muchísimo para aquel mundial. Claro, exactamente. Y convengamos que también fue una sorpresa que le haya ganado a Francia, una Francia que en el 2010 dejó mucho que desear. Sí. Siendo campeón del mundo encima Francia en ese momento. No, subcampeón del mundo, de verdad. Y llegó con varias polémicas. Es una historia bastante larga lo de Francia en aquel mundial que, bueno... Hace poco salió un documental. Fue una de las cosas más polémicas. Disculpen. Hay un documental en Netflix que se llama Le Boss,
que muestra un poco todo lo que pasó entre Sí, Domenech Exactamente. y, Nicolás Anelka. y Anel. claro, y los jugadores, bueno, y Sí. todo lo que tenía Domenech con esto de la Ay, astrología. perdón. Justo que habló nuestro operador y productor, Nahuel Isele, caí en la cuenta de que no lo presenté. Porque si él no está, nosotros no podemos hacer el programa. Cierto. Pero bueno, él tenía algo que aportar y me Las pareció manos mágicas de maravilloso Nahuel. que abriera el micrófono y lo dijera. Así que mil disculpas, Nahuel, pero estás presente siempre, si no, nosotros no podríamos estar al aire. Y también quiero aprovechar, porque además de los partidos que se jugaron ayer, los pueden leer a través del portal de Punto Cero. Así es, Exactamente. Diego estuvo escribiendo ambas notas. Diego González. Diego González, le mandamos un abrazo enorme. Y que creo que concuerda un poquito con lo que fue el partido de ayer de México. Bueno, seguimos con Corea. Corea del Sur contra República Checa. Un partido en los papeles podía ser relativamente aburrido también por el horario en el que se jugó a las 10 de la noche. Me gusta el Argentina. horario. Es interesante. Es el interesante horario. porque uno llega, viste, a la casa, se puede acostar y mirar el fútbol. Claro. Es Se lo que extraña te un gusta, poquito eso. es A lo mí que me te gusta. Con el ascenso no lo venía pasando tanto. Claro. Por eso. Ya venís después del final del día. Claro. Pero pasa que a lo mejor puedes tener emociones fuertes y no puedes dormir. Claro, Es verdad. es cierto. es verdad. Pero bueno, no nos va a quedar bien ningún horario a todos los habitantes de este planeta que estamos Va a siguiendo haber el un partido mundial. que se juega a la 1 de la mañana. Mm, No, Sábado para domingo sería. Bueno, Ah, bueno, Hay que tampoco. Más o cancelar menos. la salida para ver el partido Australia-Turquía. Ah, bueno, es un partido relativamente interesante ver a Arda Güler, por ejemplo, en Turquía. Exacto. Arda Güler, había uno de Çalhanoğlu, Çalhanoğlu. 5 del Inter. Tiene, Gran tiene jugador. nombres interesantes, Turquía, que ya estará debutando igualmente. Ujú. Bueno, seguimos con Corea del Sur, República Checa. Un partido que, en mi opinión, fue mucho mejor que el de México-Sudáfrica. Fue mucho más vivido el partido. Por ejemplo, salió 2-1. Sudáfrica, me quedé con Sudáfrica. Corea del Sur se lo dio vuelta a República Checa, o Chequia, como también dicen. Mira, ahí lo tenemos. 2-1, arrancó ganando República Checa a los 59. Fue un error de marca en un lateral. Fue un lateral directo al área. Y se durmió la defensa coreana. Y nada, gol de República Checa. A los 66 hubo una mala salida cuando el arquero sale a achicar en el primer gol de Corea. Se la pica por arriba como si fuese un gol de Di María, podría ser tranquilamente. Yo lo escuchaba ayer al relator diciendo... Qué relator es un Julián gol. Brico. Sí, es un genio. Y nada, al 80, faltando 10 minutos, nada, se lo da vuelta a Corea. Nada, así terminó Corea del Sur 2, República Checa 1. Es un equipo interesante, Corea. Sí, es un sí. equipo interesante. Creo Tiene- que con respecto a años anteriores no tiene tantos jugadores de su liga local. Claro. Antes era muy común ver jugadores del medio local, del Ulsan Hyundai, que uno lo pudo recordar del Mundial de Clubes. Claro. Eh, Del Orlando Pirates también, que es el también. equipo actualmente campeón de la Champions de Africana. También, Sudáfrica, un equipo que estuve ayer investigando, y 8 jugadores eran del Orlando y 8 jugadores del Mamelodi Sundowns. O sea, la Claro. mitad del plantel era entre 2 equipos. Exactamente. Más de la mitad del plantel era entre 2 equipos. Es como si Argentina se formara con la mitad entre River y Boca. Algo así. Sería Lo mismo en muy México. interesante. A ver, Muchos jugadores Lucas. de la Liga Mexicana también. También. Un Corea, para mí, Corea que puede llegar a dar un poquito de sorpresa. Tiene jugadores interesantes. El más famoso, Son. Claro. Pero también tenés la presencia del jugador del Paris Saint-Germain, Kang Lee-in, Claro. que también, ex Valencia, que puede llegar a dar algo nuevo. Ayer ambos equipos salieron con una postura bastante similar. Claro. Si no me equivoco, habían salido con línea de 5 defensores. Corea es un equipo que, como también todos los equipos asiáticos, te salen y te juegan de contra, tienen velocidad, lo mismo con Japón. Pero creo que Corea mostró un poquito más de juego, fluyó la pelota. Me decepcionó un poquito lo de República Checa, pensé que iba a dar más. Si bien comenzó ganando cuando tal vez merecía un poquito más Corea por lo que venía generando, desperdició muchas jugadas Corea. No lo vi completo porque fueron por
partes donde por ahí me perdía 5 minutos y demás, pero en general fue ese el trámite y Claro. sobre el final tuvo las emociones más llamativas, podría decirse, porque llegaron los goles, luego un primer tiempo 0-0, lo lindo llegó sobre el final. Exactamente, llegó, claro, sobre el ocaso del partido. Nada, sí, fue interesante, principalmente por esto que recalcabas vos, la rapidez de Corea del Sur. Es impresionante lo que corre, por ejemplo, el 4, jugador del Bayern Múnich, que hay, no me acuerdo el nombre nunca, ese es el problema. Kim Min-jae. Kim Min-jae, ahí está. Uy, Kim qué Min-jae tiene una nombres. rapidez espectacular. La verdad, me sorprendió para bien. Tenemos... Ah, claro, tenía esto también. Tenía la última participación de Corea en Mundial, que fue el Mundial pasado, 2022. Se quedó afuera en octavos, luego de una goleada ante Brasil. 4-1 terminó perdiendo el equipo de Corea. Su mejor participación fue tercer puesto en el Mundial que organizaron ellos junto a Japón en 2002. Un Sí. mundial que, según lo que dicen, fue medio polémico. A mí no me tocó Había vivirlo, pero un poquito de polémica, sí. fue medio raro. Después, por parte de República Checa, el último mundial que participó fue en 2006. Quedó tercero en el grupo E. Y la mejor participación, ojo al dato este, fueron subcampeones. Llegaron a ser subcampeones los checos. Pero con la curiosidad de que no siendo República Checa como lo es ahora, sino que siendo parte de Checoslovaquia. Claro. Fueron subcampeones en el Mundial de Italia en 1934 y Chile en 1962. Recordemos contra el Brasil de Garrincha. En ese momento Pelé no estaba porque estaba lesionado. Y Brasil en ese momento fue el el segundo bicampeón de la historia de los mundiales, porque primero vino Italia en el 34 y 38. Sin una de sus máximas figuras. que Una fue Pelé. selección con mucha historia, la República Checa. Claro. Es de esas selecciones históricas o con buen pasado en los primeros mundiales, pero que después se fue apagando, se diluyó y ya no volvió a ser lo que era hace 70, 80 años atrás. Claro. Lo mismo pasa con Hungría, Claro, te que iba a hace decir el muchos caso de años Hungría. que Te iba a no decir se ven justo los eso. mundiales. Un República Checa que tal vez algún que otro jugador interesante, pero es un equipo de tercera línea de Europa, de segunda línea. Claro. No es un España, Francia, Italia, que bueno, Italia no Ah, está, ni pero le llega. no le llega no ni le en llega. Inglaterra, para nada. Pero que yo dije, bueno, tal vez se pueda ver algo interesante de la República Checa, que bueno, pasó lo que pasó, terminó perdiendo, no pudo aguantar el resultado y terminó en un buen triunfo para Corea. Exactamente. Bueno, seguimos con lo que vendrían a ser los partidos de hoy, del día de Ujú. hoy, de la fecha, viernes 12 de junio. A las 4 se estará jugando en Canadá, jugará en la misma Canadá, ante Bosnia y Herzegovina. Bosnia y Herzegovina que viene de eliminar a Italia por Sí, las eliminatorias sí, sí. europeas, por el Viejo, repechaje europeo. viejo conocido de Argentina también, porque También, lo claro. supimos enfrentar en 2014, en el debut Sí. de Argentina. Con un señor gol de Messi. Sí. Por supuesto, señor gol de Messi. Recordemos, una figura que tiene Bosnia y Herzegovina es Edin Dzeko, ex compañero de Lautaro Martínez en el Inter de Milán. En su Experimentado. momento... Claro, en su momento en 2014 tenía muchos nombres, varios, dentro de todo lo que fue esa selección de Bosnia que llegó a ese mundial. Pero claro, con el que más nos quedamos es con Edin Dzeko, que es el... Yo creo que es el mejor de la historia ya de República Checa, de Bosnia y Herzegovina. Un país interesante porque es un país chico. Sí. Es un país relativamente nuevo también, luego de la separación de Yugoslavia que trajo selecciones y países nuevas como Bosnia, Serbia, Montenegro, en su momento Serbia y Montenegro unificadas en 2006. Recordemos que también jugó contra Argentina, el 6-0, gol de Messi, el primer gol de Messi en mundiales. Ujú. Y nada, Una potencia la Yugoslavia en su momento. sí, por Sí, 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 supuesto. sí. ¿Y qué se esperará de Canadá? Se esperará por lo menos que mejore, por supuesto que mejore lo que fue el Mundial pasado, en el que por ahí querían dar la sorpresa, pero no llegaron a nada, perdieron los primeros 3 partidos que tuvieron en fase de grupos, quedaron últimos de su grupo. Lo mismo pasó en el 86. En el 86 clasificó Canadá, perdió los 3 partidos. Y ojo con esto, que justo ayer lo venía hablando con... Elijo creer. Claro, elijo creer exactamente. 1986 clasifica Canadá al Mundial. 2022 clasifica Canadá al Mundial.
¿Y qué pasa en esos 2 mundiales? Argentina sale campeón. Esperemos que este año también se repita. Después a las 10 se estará jugando un partido interesante. Yo digo que es interesante. Más interesante que el de Canadá-Bosnia. Por ahí lo llega a ser. Pero por renombre, por ahí es el más interesante de la fecha. Estados Unidos ante Paraguay. Un duelo entre entrenadores argentinos. Gustavo Alfaro por parte de Paraguay y Pochettino por parte de Estados Unidos. Estados Unidos que se viene armando hace tiempo para jugar al fútbol. Porque recordemos, Estados Unidos es una potencia en el fútbol, pero en el fútbol femenino. En el fútbol masculino no le estuvo yendo muy bien. No clasificó a tantos mundiales, clasificó a relativamente pocos. Pero la mejor participación, me acabo de acordar justo, 1930 llegó a semifinales, perdió contra Argentina. Claro, el primer mundial de la historia. Claro, el primer mundial de la historia. 100 años después, casi. Claro, 100 años después. Algo que Estamos- a mí me hace ruido siempre, ¿no? Es Sí. esta diferencia cultural, si podríamos decirle. Porque para los norteamericanos el fútbol es su fútbol americano. Claro. Exactamente. Y nuestro Es fútbol, el que es fútbol tradicional para el resto del mundo, es soccer. Es Entonces, Claro, qué irónico que el mejor equipo que ellos tengan sea la división femenina. claro. Ujú. Pero está muy bueno. Ojalá que hagan Está punta y que perfecto. todos los equipos femeninos del mundo realmente tengan el mismo desempeño. Y sí, estaría bueno también. Eh, Ahí para hablar de fútbol femenino lo tenemos al jefe Isela, exactamente. que trae siempre la información concreta del ascenso de los equipos. A mí me sorprende que un hombre sea tan fanático del fútbol femenino. Lo destaco. Lo destaco. Está bien, la verdad que está bastante bien Fantástico. que nos empecemos a interesar por el fútbol femenino. Es algo bastante importante. No solamente darle bola a lo que es el fútbol masculino, como se dice normalmente, porque el fútbol es fútbol en general. No debería ser fútbol masculino o femenino, es fútbol en general. No cambia porque juegue un hombre, una mujer o no sé. Para mí el fútbol es fútbol. Para mí. No hay deporte. diferencia. Es un deporte, claro. Totalmente. Es deporte. Y las brechas y las oportunidades, y brechas salariales me refiero, Ah, y las también. oportunidades, la verdad, son enormes y de a poco se deberían ir reduciendo. Claro, Sería lo ideal, ¿no? exactamente. Dándole más difusión a esta selección, a los equipos femeninos. Claro, bueno. Sigo con este partido que me parece interesante. Estudiantes cualquiera, estoy con el fútbol argentino también. Entre Estados Unidos y Paraguay. Se podría decir que Alfaro con Paraguay armó un equipo relativamente interesante, muy Sí. defensivo, mucho juego aéreo. Es un equipo sólido, sin figuras rutilantes, sin Claro. una jerarquía que diga, bueno, tenés un jugador de elite. Para nada, es un equipo que conoce sus debilidades, un equipo que demostró mucho en esta eliminatoria. ¿Y por qué no puede dar un batacazo? Claro. Quitarle la fiesta a Estados Unidos Sí. en su propia casa, en un estadio donde se va a hacer también la ceremonia, porque está esa particularidad de Claro. que este mundial tiene eso de tener 3 ceremonias de apertura Claro. en los distintos países que se va a estar jugando. Cierto. ¿Y por qué no? El equipo de Alfaro, el ex técnico de Arsenal, de Boca, de un montón de equipos aquí en el fútbol argentino, pueda hacer una buena participación. Claro. Me hiciste acordar justo. Fue técnico también en la selección de Ecuador, Alfaro, en el Mundial pasado. Exactamente. Que la le segunda quitó, que participación. le ganó en la apertura a Qatar. Claro. Ya tenemos 5 minutos y vamos con la selección argentina. Sí. Vamos, dale. Porque ya se conoció el jugador número 26 Sí. y que va a estar reemplazando a Leo Valerdi, Exactamente. que lamentablemente se quedó sin la posibilidad de disputar el Mundial por lesión, pero ya conocemos al nuevo jugador. Claro, estamos hablando de Marco Senesi, jugador actual, porque se dio hace relativamente poco esta noticia, jugador del Tottenham. Se está esperando que se define la permanencia en primera del Tottenham para confirmar si Senesi se iba al Tottenham o no. Al final va a ir al Tottenham. El jugador actual del Tottenham será el jugador 26 de la lista de Scaloni para este mundial. Con la curiosidad de que, no sé si vieron el video, pero el video de que grabó la pareja, la novia de Marco Senesi, en la que estaban por salir a comer a un lugar. Está de en Niza. vacaciones. Claro, estaban de vacaciones y se ve a Marco Senesi de fondo con el teléfono, seguramente hablando con Scaloni o con alguien del cuerpo técnico o de la dirigencia de la selección. Y cuando corta,
cuando corta la llamada, empiezan a festejar, claro. Había sido convocado, él estaba en la prelista de los 55 de la prelista. Y nada, o sea, es un jugador interesante. Ya había jugado con la selección en amistoso contra Venezuela el año pasado en Miami. Pero jugaba principalmente... Él siempre juega de 3. Ahora ese partido lo Sí, es pusieron un de central por izquierda, Claro, 3. Como es zurdo, Claro, puede le ocupar todo conviene. ese sector. Pero en general, desde que surgió en San Lorenzo, fue un zaguero por izquierda. claro. Y también puede cumplir el rol de lateral por izquierda también. También, exactamente. Bueno, recordemos también que la selección argentina estará debutando este martes 16 a las 10 de la noche. Un horario también curioso. Son horarios curiosos lo de este año. Y en Kansas City se jugará 2 horas de diferencia acá en Argentina. Ante Argelia. Argelia que tiene un jugador, Taremi. Sí, Taremi. Tamarés también. Tamarés, también exjugador del Manchester City. Va a ser un partido interesante. Y para que mí. Argelia, como para ir más o menos anticipando lo que va a ser este partido de Argentina, porque tal vez Claro. muchos nos fijamos en cómo va a formar la selección, pero también tenemos que mirar el lado rival, Claro. porque es un equipo que en los últimos 4 partidos ganó 3, empató 1, viene a ganarle 4-0 a Bolivia, días anteriores le ganó 1-0 a Países Bajos, que para mí Países Bajos, no sé, este mundial no lo veo. ¿Viene flojo? Viene flojo, sí. Un País Bajo que siempre es una potencia también. Lamentablemente nunca se le dio el título mundial, llegó muchas veces a la final, Claro. perdió una La con famosa naranja Argentina. mecánica. En Exactamente. esa época, el 74, ante Alemania Federal. Pierde la final contra la misma Alemania Federal. Pierde después final contra Argentina. Pierde final en 2010. Siempre tuvo buenos equipos. Siempre Sí, tuvo sí. jugadores interesantes. Países Bajos u Holanda, como también se le dice. También. Siempre estuvo cerca. Siempre le faltaron 5 para el peso. Exacto. Y nada, este año viene también medio mermado, por así decirlo. Pero bueno, se esperan bastantes cosas para este mundial. La verdad que se espera bastante. Esperemos que, por supuesto, nos tenga a principios de julio, un poquitito más adelante. La Festejando. primera quincena, claro, por supuesto, festejando. Ya con todas las expectativas. Sí, por Con supuesto. 2 victorias ya estás acomodado, Claro. respiramos un poquito. Y bueno, a esperar por Argelia, que como digo, viene a ganar 2 partidos seguidos, había empatado anteriormente con Uruguay en la pasada fecha FIFA de marzo y le había ganado 7-0 a Guatemala. También, 7-0. 7-0. Así que bueno, es un equipo para respetar, para estudiar, para analizarlo bien. Y creo que va a ser una muestra, un desafío importante para la selección argentina en el debut. Después, bueno, tenés partido contra Austria y Jordania, pero un triunfo en el primer partido, que es lo que todos deseamos, le puede dar un poquito de tranquilidad al equipo y demuestra a la selección argentina con un buen arranque. Arrancar siempre con el pie derecho es importante. El mundial Claro. pasado no lo hizo, tuvo que remarla desde Sí. atrás. Ujú, Pero bueno. ¿de acuerdo? A esperar solamente al día martes. Claro. Bueno, chicos, muchísimas gracias por todo el raconto que nos han hecho de estos instantes decisivos iniciales del Mundial. Así que después seguimos con más polideportivo y con las novedades que vayamos teniendo del deporte sobre la marcha. Ok, ¿Sí? Exactamente. perfecto. Gracias. Vamos ahora a un corte. Muy bien, Nahuel, a tu disposición.